Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a partir de las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. También recuerda que los domingos a las 11 de la mañana puedes mirar el video en YouTube en nuestra página de Soror Encuentro Feminista. Pues en la voz les saluda Toika y damos la bienvenida a nuestro equipo de producción, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción. Belkis, bienvenida. Muchas gracias, Toika. Es un gusto tenerte hoy. Hoy presentamos a una mujer con una larga trayectoria, con una gran expertise en temas de violencia, en temas de atención a víctimas también. Así es, ¿verdad, Belkis? Así es. Sí, especialmente con atención a víctimas de delito violento y de alto impacto. Así es. Voy a presentar tu semblanza, pero antes quiero comentar con el público. Este programa se titula Las violencias de género y los cuidados. La invitada de hoy es Belkis Monsalvo. Y te doy un abrazo y una bienvenida muy afectuosa a este programa. Estamos presentando este programa en el marco de la reciente conferencia realizada en México, la conferencia de la CEPAL, donde el tema de esta conferencia han sido los cuidados y donde hace falta una mirada más crítica, una mirada integradora de los problemas que se cruzan con los cuidados, los problemas que inciden en los cuidados. Entonces, es por eso que te tenemos en este programa con mucho gusto, Belkis. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Recibo con amor, con gratitud, esta invitación a participar y poder intercambiar conocimiento con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, les platico quién es Belkis. Belkis Esther Monsalvo Alarcón. Ella es egresada de la UNAM, de nuestra universidad, de la licenciatura en psicología y egresaste con mención honorífica. Pues felicidades. Es maestra en educación en la Universidad Insurgentes, también con honores, Belkis. En la actualidad, ella se desempeña como psicóloga victimal de delito de alto impacto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido ponente internacional en temas como intervención en crisis, violencia familiar, atención en delito de alto impacto, entre otros. Cuenta con diversos cursos, diplomados y especialidades y ha impartido además también cursos de capacitación en la elaboración de peritajes en materia penal. Además, se desempeña como psicoterapeuta desde hace más de 30 años. En esta actividad ha atendido a hombres y a mujeres que estuvieron en reclusión por la comisión del delito de violencia familiar. Esto es súper interesante. Ya te comentaré en el transcurso del programa algo con lo que yo me encontré. Me parece inaudito, pero ya lo comentaremos. Ella ha elaborado alrededor de 800 peritajes para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Brinda acompañamiento a víctimas del delito de alto impacto en más de 1000 audiencias. Belkis, tanto tiempo, tanta experiencia, tanto conocimiento. Muchas gracias por estar acá con todo este capital. Ha participado en un sinnúmero de casos mediáticos en acompañamiento psicoemocional a las víctimas directas e indirectas. Pues bienvenida a tu programa Soror Encuentro Feminista, a este programa que hemos titulado Las violencias de género y los cuidados. Belkis, en tu experiencia, en tu expertise, en tu trayectoria, en tu profesión y en tu profesionalidad, ¿cómo miras la situación actual de la violencia
violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las mujeres en general? Pues a mí me pareciera, Toika, que es un problema que ha venido cambiando, no disminuyendo, sino cambiando. Que nuestra sociedad actual no es la misma de cuando nosotras éramos niñas, donde la violencia era más silenciosa, porque ahora la violencia se ve, se escucha, se siente, se palpa a través de las redes sociales, a través de la misma comunidad que nos apoyamos, que nos escuchamos, que nos sumamos a otras. Entonces me pareciera que hoy por hoy la violencia tiene una cara más visible, más auténtica en cuanto a la ayuda, porque anteriormente una mujer llegaba golpeada al Ministerio Público, por ejemplo, y le decían, ay, mire, al rato lo arreglan en la cama y nada más me va a hacer perder el tiempo, así que regreses. Y las regresaban. Y en la actualidad no, en la actualidad una mujer llega con golpes y se la atiende inmediatamente, hacemos valoraciones de riesgo, vemos qué tan probable es que pudiera estar bajo un riesgo feminicida y entonces ofrecemos albergues, ofrecemos otro tipo de acompañamiento y entonces me pareciera que hoy la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, ancianos, que son grupos muy vulnerables, está siendo diferente, está siendo más visible y está siendo atendida con una calidad y una calidez diferente. Sí, mucho más visible. Incluso, fíjate, como tú lo señalas y algunas autoras también lo dicen, aparecen también nuevas formas de violencia, ¿no? Es posible visibilizarlas y por lo tanto atenderlas, sancionarlas, trabajar sobre esas violencias. Una violencia que es de reciente reconocimiento y que no es de reciente aparición, pero sí recientemente reconocida y atendida, es la violencia digital, Es lo que te iba a por decir. ejemplo. Bueno, anteriormente no existía, no habían redes, no había internet, pero es verdad, el internet es algo que nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, muchos, pero también lo ha complicado, porque entonces, ¿qué pasa? Malinforma. ¿Y qué hace? Que entonces nuestros jóvenes, nuestros niños tomen malas decisiones porque están mal informados. Y además fomenta el que se suban a redes fotografías, videos, información, mira, muchos de los divorcios que comenzaron con la creación de Facebook, por ejemplo, digo, me parece una herramienta muy buena, muy productiva, muy interesante, pero lo real es que cuando comienza a tener más auge Facebook, comienzan a haber más divorcios. ¿Por qué? Porque entonces comienza a visibilizarse. Para empezar, hay mayor posibilidad de encontrar parejas para ser infieles. Y entonces se hace más visible la infidelidad y se hace más fácil encontrar parejas para poder ser infieles. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres comienzan a sufrir de más violencia y de una violencia más visible, porque además te tomo fotos y si no accedes a lo que yo digo, yo te amenazo con subir tus fotos, con publicarlas, con socializarlas, no solamente con conocidos, sino con redes sociales. Cuando hice peritajes en amenazas, me tocó atender varios asuntos donde mujeres, no te creas que con baja escolaridad, había mujeres con maestría que sus parejas las obligaban o las motivaban a dejarse tomar videos. Y yo una vez que terminaban las relaciones, si me dejas, publico tus fotos, ¿eh? Si me dejas, pego alrededor de todo el edificio tus fotos o publico tus videos. Entonces, efectivamente, la violencia digital es algo terrible que es difícil de detener y difícil de controlar. Sí. Y así aparecen también otras violencias o nuevas formas de violencia. Fíjate, recientemente estaba leyendo la nota sobre la joven que aparece emparedada, ¿no? El empaderamiento, tú sabes, conoces este caso. Esta forma de emparedar eh, se usaba hace cientos de años, ¿no? Hace siglos. Hoy, ¿cómo puede ser que ese hombre lo haya hecho? O sea, yo digo, ¿en qué pensaba, no? Em, desde desde el hecho de asesinarla, pero también del hecho de emparedarla. Al respecto, Belkis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa como con este retroceso? Es una búsqueda
una búsqueda mm, sin miras, una búsqueda intensa sobre cómo castigar a la otra, al otro, y por eso llega a esta situación. Me pareciera que mucho es una competencia mental, psicológica, emocional entre sexos, porque entonces ahora la mujer, como es más visible, puede competir por el mismo puesto que un hombre, por ejemplo, exigiendo ganar lo mismo, donde ahora los roles se han invertido y ahora las mujeres son las que salimos a trabajar. En muchos de los casos, los varones se quedan en casa y se dedican a la crianza de los hijos y a los aseos al cuidado del hogar. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los varones pueden llegar a sentirse minimizados, sobajados, desplazados, y entonces, ¿cómo te demuestro mi superioridad? A través de la violencia, a través de la fuerza, del control, de la manipulación, del chantaje, o cuando ambos trabajan desde el yo gano más, o tú andas con otras, o con otros, y tú me engañas con otros, y lo que tú inviertes a la casa no es tanto, porque yo soy quien me mantiene. Entonces, existe ese sometimiento, esa humillación y esa devaluación del esfuerzo que hace la mujer por trabajar, por estudiar, por ser mamá, por atender casa, en medio de toda una, una corriente social donde se ha visibilizado más el esfuerzo femenino. Y entonces esta competencia que los varones ahora sienten con que la mujer comienza a ser superior. Digo, porque yo lo he visto en muchos de los casos, es decir, que tú te crees que porque tú ganas, que porque tú haces, que porque tú traes más dinero a la casa, que porque tú tienes más o cual cosas en el trabajo, porque te buscan más. Entonces, es una competencia que existe en la cabeza de los chicos. Y entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes atacan violentamente a las mujeres por esta competencia absurda. Al menos esto es algo que yo he visto desde la experiencia. Melquis, entonces pareciera ser que las violencias se incrementan Es correcto. Y en, cambian y y se cambian. O adaptan a sea, una nueva sociedad. exacto, cambian, se adaptan, pero también se incrementan. Esto es altamente grave, ¿no? Muy grave, porque justo pareciera que al visibilizarlas se ven más, se incrementan. Que al las mujeres salir mejorando su estatus, salir generando, ganando empoderamiento, autonomía, etcétera, son sujetas de una violencia mayor. Es correcto. Entonces, fíjate que esto me parece que eh, en este sentido te preguntaría lo siguiente, porque a mí me parece que entonces el Estado no está mirando con esta perspectiva que tienes tú, ¿no? Falta como ampliar la perspectiva, ampliar la visión para establecer las acciones, las estrategias, las políticas públicas, incluso para destinar los presupuestos. ¿Es así, Belkis? Así es. Para empezar, a mí me suena que sí se está buscando la paridad, ¿no? Donde contratan la misma cantidad de hombres que de mujeres y que a un puesto de dirección, por ejemplo, van a competir 3 hombres, pero también 3 mujeres. Eso sí me parece que sí está sucediendo. Aquí la cosa está en qué tan capacitado está el personal que está llegando arriba para tomar buenas decisiones. Por otro lado, cosas que también está haciendo el Estado es el fomentar la cultura de la denuncia, porque anteriormente las mismas mujeres, y nosotros nos llegamos a pensar alguna vez, y como, ¿para qué voy a denunciar? Voy a perder el tiempo. Lo que sea, ¿eh? Violencia familiar, un robo, eh, no sé, pero me asaltaron, me robaron mi bolsa, y pues obviamente en mi bolsa iba mi INE. Yo decía, pues era el INE, las llaves, como 300 pesos, así que no le vi tanto sentido a denunciar. Yo te hablo hace como 16 años. Y el oficial que estaba en la esquina, que me auxiliaron cuando me asaltaron, yo le decía, pues no le veo caso. Y me dice, yo le recomiendo que sí denuncie, porque la semana pasada a una persona la asaltaron, le quitaron el INE y después cometieron otro asalto a una casa habitación. Además hubo un homicidio y dejaron tirado el INE de este señor. Y está detenido. Entonces, de lo que se demuestra que el hombre participó o no, pues está privado de la libertad. Entonces, si es verdad, hemos incrementado
esta cultura de la denuncia que nos ha ayudado mucho. Lo cierto es que también sigue habiendo mucho desequilibrio por parte del Estado respecto al apoyo que se le pueda dar a las mujeres para poder seguirse sobreponiendo, seguirse reestructurando, reinventando, poderse levantar de estas historias de violencia que vienen desde la infancia. ¿Por qué? Pues porque culturalmente mucho así nos han enseñado, donde ahorita te ves más bonita. Y entonces en un trabajo, ¿qué pasa, no? ¿A quién contratan? ¿A quién ponen encima de quién, jerárquicamente hablando? ¿Y a quién mandan a hacer qué actividades que parecieran de cierta forma discriminatorias, ¿no? O sea, ¿por qué me mandas a una mujer a hacer esto cuando una mujer puede estar haciendo otra cosa? Donde se vea más visible y donde sus habilidades se vean más explotadas y más desarrolladas. No sé si con esto respondo tu pregunta, Toika. Sí, sí, Belkis. Fíjate que esto también me lleva a pensar un poco sobre lo que acabas de mencionar antes de esta última intervención, sobre cómo va el tema de los cuidados. Comentaba al principio del programa que este programa, este capítulo va en el marco de la 16ª conferencia para América Latina, la 16ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la CEPAL, donde el tema principal ha sido los cuidados. Y se hacen diversos planteamientos, pero justo que hemos mirado que el planteamiento de la relación violencia-cuidados es casi invisible o es muy poco trabajado. Tú has señalado, y ahí retomo lo que tú has señalado, que los hombres, en principio, si deciden quedarse en el hogar por voluntad o obligados bajo alguna condición, pueden desarrollar o presentar actos violentos o ser más violentos. Entonces, esto pareciera que va un poco, eso nos hace ver que sí hay una relación entre violencia y cuidados, por un lado. Pero por otro lado, fíjate que uno de los planteamientos es que los cuidados se redistribuyan, ¿no? Uno de los planteamientos que no surgen de esta reunión, de esta conferencia recién llevada, sino desde hace tiempo, uno de los planteamientos es la redistribución de los cuidados entre la familia, en este caso estarían involucrados los hombres. Pero quiero hacerte la primera pregunta, es, eh, sí hay una relación, además de este ejemplo que nos has señalado, desde tu experiencia tú ves una relación con respecto a cuidados y violencia. Estoy pensando, por ejemplo, también en el caso de los cuidados a las personas mayores. Muchas personas mayores, en lugar de recibir cuidados de quien está al cargo de ellos, reciben violencia. Fíjate que lamentablemente, Toika, algo que vemos con mucha frecuencia son adultos mayores que son llevados a parques y dicen, espérame aquí, y ya no regresan por ellos. Y los dejan ahí. Y entonces son acogidos por el Estado y son llevados a servicios médicos donde después se llevan a estancias propias para adultos mayores. O cuando son internados, me tocó el año pasado estar en un asunto donde estuve en un hospital y uno de los médicos se acercó y me dijo, bueno, veo que usted viene de la fiscalía, ¿me puede asesorar? Digo, sí, dígame, doctor, ¿en qué necesita? Me dice, tengo una adulta de 80 años que la internaron porque vivía sola, bueno, vive sola, se cae y se fractura un huesito y la habían dado de alta, pero no había quien la recogiera. Y la señora llevaba 2 semanas en el hospital, ya dada de alta, pero no había quien la recogiera. Y entonces, cuando platicamos con ella, digo, bueno, pero ¿por qué no le habla a alguien? No, porque mis hijos, yo vivo sola por algo, porque mis hijos no me tratan bien. Y la verdad, yo no quiero depender de ellos. Entonces, aquí tiene que ver nuevamente la violencia contra los adultos mayores. Cuando se vuelven niños otra vez, entonces hay que cambiar pañales, hay que darles muchas veces, hay que darles de comer en su boca, hay que limpiarles su carita, hay que bañarlos como atenderíamos a un niño. Y entonces la tolerancia y la paciencia hacia este grupo se vuelve inexistente. Y obviamente los niveles de violencia contra ellos son altísimos, altísimos. Pero además, tristemente, existe la familia cuando pelea herencia.
Todavía no se va el abuelito o la abuelita y ya se están peleando la casa, la cama, el refri, la blusa, el collar. Eso sí, pero nadie corre para decir, no, 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 pero yo la llevo mañana a consulta, ¿eh? Pero yo la baño, bueno, yo la baño, la arreglo, la pongo bien guapísima para que tú te la lleves mañana a la consulta. O sea, la familia no se pelea para eso, pero sí se pelea por los bienes. Y es muy lamentable que esto se ve cada vez más presente, y no solo en nuestro país, en el mundo, lamentablemente. Y otra cosa muy simple, el que no tenemos adaptadas las casas para adultos mayores. ¿Y cómo adaptas una casa para un adulto mayor? Por ejemplo, en el baño, el poner un barandal especial al lado de la taza para que cuando este adulto tenga que pararse, tenga dónde sostenerse. Así de sencillo. Que la taza, hay unos aumentos, no sé cómo se llaman, pero hay unas tapas especiales que se ponen sobre la taza del baño para que para el adulto mayor sea sencillo pararse y sentarse. Estas son adaptaciones que hacemos para un adulto mayor. ¿Qué más hacemos? El tener las cosas que estaban muy altas, a lo mejor el cereal, las galletas, no sé qué podían, o algún topper que el adulto mayor ocupa con frecuencia, pues tener el cuidado de tenerlo a su alcance, que si ya se le olvida y se le da por salirse, pues cerrarle la puerta con llave y tener ese cuidado, quitar cuchillos que no tengan los cuchillos a la mano, que los pocos cuchillos que haya tengan poco filo, ayudarlos a que se sientan útiles, que todo eso tiene que ver con el cuidado, porque el cuidado no es solamente el te baño, te doy de comer y te acuesto y te doy tu medicamento, no, es cómo cuido tu mente, cómo cuido tu corazón, cómo te apoyo a sentirte útil, a sentirte amado, a sentirte valorado como ser humano, como la cabeza de la familia que en su momento fuiste, como el abuelito, como el papá no sé, toda esta estructura familiar que ellos forman un papel importantísimo. Y entonces, ¿cómo ayudarles a que esta parte de su autoestima se siga incrementando y que no se deteriore? Porque ya bastante difícil es para ellos reconocer que tienen menos habilidades cognitivas, menos habilidades físicas, que ya están comiendo y se les cae la sopita de la cuchara, que se ensucian, que de repente dices, pues esto no me gusta y no me lo quiero comer, ¿no? Entonces, tener el amor de ándale, abuelito, ándale, papá, mira, come, desde esa parte que también tiene que ver con el cuidado y no solamente el te baño, te doy de comer y el medicamento y ahí te dejo tu comida y cuando quieras comes, ¿no? Le pones, le picas al microondas y cuando quieras, no, yo creo que va más allá de eso. Sí, más claro no lo podrías decir. Así es. Estas son cosas clarísimas que se viven, que se ven, que se perciben en la cotidianidad. Existe también esta misma situación, yo diría, Belkis, para las personas con discapacidad, Correcto. para las personas, además de los adultos mayores que pueden tener ya alguna falta de autonomía, un tanto una falta de autonomía, también con las personas con discapacidad. Es correcto. Y yo te quiero hablar aquí en esta parte desde cómo se ve afectado el cuidador. Vamos a ver que un cuidador es un humano al servicio de otro ser humano, un corazón y una cabeza al servicio de otro corazón y otra cabeza, que esté en una posición totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa con el cuidador? Generalmente los cuidados se dan o deberían de darse por amor porque estamos hablando de un familiar. Entonces decido ofrecer mi cuidado por amor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona con discapacidad? Que son cuidados por periodos muy prolongados de tiempo. No lo mismo cuidar a una persona por una cirugía donde sabes que quizá en semana y media ya va a ser más independiente, a cuidar a una persona con discapacidad y además dependiendo del tipo de discapacidad, porque hay personas con discapacidad que son muy funcionales y personas que lamentablemente, según su discapacidad, no pueden ser tan funcionales, sobre todo cuando son discapacidades cognitivas. Cuando son discapacidades físicas, no digo que no sea complicado, pero finalmente marca ritmos diferentes y características diferentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando vemos estas personas con estas características, ¿qué pasa con el cuidador? Con estos cuidados tan largos. Vamos a ver, uno, que hay un desgaste emocional, porque así como hay neuronas espejo que cuidan, que repiten los movimientos de lo que está haciendo la otra, a lo mejor vamos a bostezar a alguien y en automática bostezamos nosotros. Bueno, las neuronas espejo
también repiten las cuestiones emocionales. Entonces, cuando vemos sufrir a alguien, ves una película que alguien llora y acabamos llorando nosotras también, ¿no? Porque tiene que ver con nuestras neuronas espejo y tiene que ver con una ansiedad empática. Es decir, como no somos de piedra, sentimos empatía por el dolor y la ansiedad del otro. Y eso también desgasta. Y entonces yo veo que mi familiar sufre porque no puede hacer ciertas cosas, porque el resto de la gente lo rechaza, porque nadie se quiere venir a quedar con él, a lo mejor porque es un hijo con discapacidad y ya pesa un montón, pesa lo mismo que yo y es un problema para que yo lo pueda cargar, yo le pueda cambiar el pañal y yo lo pueda bañar, pero me dejaron sola. Entonces, obviamente hay un desgaste físico, se desgasta muchísimo la columna, son personas que acaban con problemas muy serios de columna, que acaban con mucho cansancio físico, pero también con mucho cansancio emocional. Y además es gente que nadie escucha, no es como, oye, yo me quedo hoy con este familiar y tú vete, salte al parque, al cine, duerme, no sé, lo que quieras, este día es tuyo, eres libre. La verdad es que esto tampoco hay, y esto también tiene que ver con la violencia al cuidador. Entonces, si hay una mamá que está cuidando de manera permanente a un hijo con ciertas características y que el papá es exclusivamente proveedor económico, entonces ese papá no se involucra en el rol del cuidado. ¿Y qué pasa? No obstante que deja sola a la mamá, que ya es un acto increíblemente complejo y cansado física y mentalmente, y no porque falte amor, porque además, ¿qué pasa con el cuidador? Se siente culpable. Me siento culpable porque ya me cansé. Me siento culpable porque de verdad ya no quiero seguir haciendo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Camino con la culpa de sentir que no lo estoy haciendo bien, que cómo yo siendo su mamá, o cómo siendo yo su hija, o cómo siendo yo su familiar, puedo sentirme cansada de estar haciendo esto. Y entonces vamos a ver entonces un decremento de autoestima, un decremento de asertividad, un decremento, no sé, de felicidad, son personas que vamos a notar deprimidas justamente por esta empatía que tenemos hacia la otra persona, por esta ansiedad empática. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una persona que se está haciendo cada vez más pequeña, porque está dejando de ser ella misma para el cuidado del otro por amor. Y entonces, cuando llega la pareja, llega el hombre, llega el papá, llega el abuelo, llega, y comienza a insultar a esta mujer, que es la que está encargada del cuidado, lejos de sumarle, lejos de apapacharle, de abrazarle el corazón, es te resto más, eres inútil, no lo hiciste bien, ves, a mi mamá le dio diarrea porque tú no le diste a tiempo, porque tú no cociste bien la verdura, porque no le diste a tiempo el medicamento. Y entonces cuando ese familiar empeora, ¿qué pasa? Los culpan al cuidador y entonces sigue siendo victimizado el cuidador, porque no obstante que se siente cansado física y emocionalmente por el cuidado que hace por amor, además carga con la culpa, que además carga con la tristeza, que además carga con la empatía, que además carga con que nadie lo está apoyando ni física ni económicamente, ni materialmente en cuanto a, oye, en lo que tú te echas un regaderazo, en lo que tú te bañas, pues yo aquí le echo un ojito, tú tranquila. Yo voy al mercado, yo te traigo la despensa, yo te ayudo a cambiarle el pañal. Y entonces que todas lleguen los varones y ataquen, la verdad es que es le restan autonomía a la mujer que cuida, le restan autoestima, le restan valía como mujer, como persona, como esposa, como madre, porque además no puedes cumplir todos tus roles al 100, porque atender a una persona con discapacidad, por ejemplo, o a un adulto mayor, o a un niño, implica, o sea, un niño pequeño, implica mucho tiempo, no es como que, lo dejo dormido, tiene 3 meses, voy rápido a la tienda. Entonces requieres de que alguien te apoye, te auxilie, te escuche, que digas, ¿sabes qué? Necesito dormir de verdad, pero dormir a piernas sueltas sin que me preocupe, ayúdame. Y que claro, si eres una floja, porque cómo es posible, porque más bien el comparativo, ¿no? Porque mi mamá lo hubiera hecho mejor, ¿no? Porque mi abuelita, no, hombre, mi abuelita lo hubiera hecho de maravilla. Y entonces, ¿qué pasa con el cuidado? Hay un deterioro y hay un incremento de la violencia y hay un incremento en este desgaste del cuidador. ¿Y qué pasa con ellos, no? Que son cuidadores invisibilizados, con un incremento de violencia. Y entonces, ¿cómo acaba este cuidador a la vuelta de cierto tiempo? No sé si con esto respondo, Toika. Sí, fíjate que sí, que justamente llegas al punto central de este programa titulado La violencia de género y los cuidados. Este cuidador es una cuidadora. La mayoría, en la mayor de los El casos es una 75% de cuidadora. los cuidadores son mujeres.
Así es. Y hoy hay estudios al respecto donde se señala incluso cuántas horas de cuidados dedican las mujeres por día. Para de los hombres. Así es, en relación con los hombres y otros miembros del hogar. ¿Cuántas horas de ocio pasan los hombres con respecto a las mujeres? ¿No? Las mujeres es 7 horas a la semana, mientras los hombres andan llegando a 60 horas a la semana. Pero fíjate que aquí hago un comentario, siguiendo a Silvia Federici, que es una feminista académica, autora e investigadora, gran investigadora. Ella señala, y las feministas las seguimos en este sentido, ella señala, no es amor, es trabajo no pagado, no reconocido, no visibilizado. ¿No? Estos cuidados no es amor, es trabajo no reconocido, es trabajo no visibilizado, no remunerado. Originalmente una mamá cuidará por amor, amiga. Bueno, lo puedes estar haciendo Por eso pero es no trabajo. es un trabajo que le corresponda a la mujer por ser amorosa, ¿no? O sea, entre las asignaciones del género, cuando dicen, a usted le toca, en la escala familiar, a usted le toca, no es porque ella sea amorosa, todos podemos ser amorosos o no, sino es que recae de manera histórica, de manera estructural sobre las mujeres. Y fíjate que en este sentido, lo que podemos estar visibilizando con esta charla, con esta expertise que nos presentas, es el hogar. Entonces, es el lugar donde las mujeres pasan la mayor parte del tiempo cuidando, aunque tengan que aunque realicen una jornada laboral fuera de casa, aunque cuiden a otras personas fuera de casa, el hogar se convierte en el lugar de los cuidados, en el lugar donde pasan la mayor parte de las mujeres cuidando a otros, a otras. Entonces, resulta que este hogar, así como lo vienes planteando, que lo describes magníficamente, de manera magnífica, se convierte en ese espacio, en ese recinto, en ese nicho de la violencia. Es así cuando miramos cómo el delito, por ejemplo, de feminicidio, sucede, las estadísticas señalan muchos casos, un gran número de casos suceden dentro de los hogares. La pregunta era, pero pues la ha respondido en parte, pero bueno, si quieres agregar algo es justamente eso, ¿cuál es el detonante para que se dé esa violencia desmesurada? Sabemos que es un continuum de la violencia, o sea, que la violencia ha venido estando presente y que sube en una espiral, ¿no? Y puede llegar incluso al feminicidio dentro del hogar, dirigida a la mujer y dirigida a la mujer en su papel de cuidadora. Entonces, aunque ya lo ha señalado, ¿quieres abundar, Belkis, sobre los detonantes de esta violencia? Claro, mira, retomando lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. De manera cultural, se espera que las mujeres lavamos, planchamos, cocinamos, resolvemos. Las mujeres tenemos, culturalmente hablando, tú esperas que una mujer tiene que saber cocinar. Y no necesariamente. O puede saber y puede no gustarle, ¿no? Se espera que la mujer tiene que saber todo, trutru y macrame, ¿no? Tiene que saber planchar y planchar bien y además cocinar, pero cocinar rico y siempre tener la casa limpia, los hijos súper educados, súper limpios. Y culturalmente eso se espera y lo podemos ver en un montón de caricaturas, de programas y como parte de nuestra propia historia de vida. Entonces, como culturalmente se ha puesto una carga muy pesada sobre la mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando se presentan los feminicidios? Muchos de los feminicidios se presentan sí dentro del domicilio, otros se presentan fuera del domicilio cuando no viven juntas las parejas, pero la violencia comienza en el domicilio. Entonces, la violencia siempre va en escalada. Nunca va a llegar un hombre a conquistar a una chica y decir, eres una estúpida y sin mí no puedes hacer nada. ¿Quieres salir conmigo? Obvio que no. La violencia no inicia así. La violencia inicia desde cómo llego a cautivar tu mente, cómo llego a tu corazón, cómo llego a tu necesidad, cómo llego a tu vulnerabilidad. Te engancho
Y ya una vez que te tengo enganchada, ¿qué pasa? Te vengo atrayendo con el, pero yo te amo, pero yo te voy a dar, pero yo te voy a cuidar, pero tú me necesitas, pero sin mí tú no puedes hacer nada. Y entonces aquí empieza este bucle de violencia, donde efectivamente, como tú bien dices, va en aumento. La violencia siempre, siempre va en aumento, siempre, porque pueden empezar con el, ay, mi amor, te ves divina, pero ¿cómo vas a seguir con esa faldita? Pues por favor, cámbiatela. Diciéndolo bonito, ¿no? Porque en la actualidad te lo piden de una forma muy diferente y las mujeres ceden. Bueno, con tal y de no pelear, me cambio la falda. Con tal y de no pelear, pues dejo que revises mi celular. Con tal y de no pelear, pues sí voy a eliminar a mis amigos del Facebook, ¿no? Y entonces vamos nosotras retrocediendo y cediendo un terreno, de tal grado que haya un punto que el varón sienta que es dueño de la mujer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay intimidad sexual? En automático, el hombre comienza a pensar que de alguna forma la mujer ya le pertenece. Y como ya me pertenece, tengo un cierto derecho. Y ese cierto derecho se va haciendo un derecho. Entonces, ahorita, ¿y dónde estás? ¿Y con quién estás? Y mándame foto, y mándame video, y mándame ubicación, y hazme videollamada. ¿Y quién es esa persona? A mí nunca me hablaste de ella, nunca me hablaste de él, ¿por qué tan tarde en la oficina? ¿Por qué tan tarde en el trabajo? Y ahí nuevamente continúa la escalada de violencia. Y entonces, ¿por qué los hombres detona que maten a las mujeres? Generalmente hay algunos factores involucrados. Uno, alcohol y drogas, generalmente. Dos, problemas económicos. Y tres, que es el más fuerte, cuestiones de celos. Tú me engañas, andas con otro, eh, tú le estás escribiendo a otra persona, o la mujer está tan fastidiada de la violencia que ya no quiero estar contigo. Si así, si tú me dejas, te mato y me mato. Y muchos de esos casos así han sido. Las matan y luego ellos se matan. O bien las matan y después ellos dicen, no, pues ya pensándolo bien, mejor no me mato, ¿no? Y solamente las matan a ellas. Y entonces es este círculo donde el detonante, te digo, puede ser sobrios, generalmente no lo hacen regularmente, lo hacen bajo el influjo de alcohol o drogas, o ambas, cuando hay una discusión por dinero o generalmente por celos. Y otro problema es que las mujeres necesitamos aprender a tener un mejor ojo clínico y a ser más observadoras y a tener un mejor autocuidado, que en cuanto comencemos a ver esas, lo que ahora les llaman las banderitas rojas, en cuanto comencemos a verlas y esto no va a cambiar, aquí no es. Esto no me está gustando, aquí no es. Lamentablemente, desde esta parte cultural, justificamos, perdonamos, toleramos, minimizamos y nos quedamos inmersas en una relación que el día de mañana pudiera costarle la vida a una mujer. Belkis, quiero comentar una vez más que estamos charlando contigo, con Belkis Monsalvo. Ella, tú, eres en la actualidad psicóloga victimal de delitos de alto impacto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con una larga trayectoria, con una gran expertise. Belkis, has nombrado algo que llama la atención, fíjate, y me gustaría, ya que estás acá y que tú eres una experta, háblanos, has señalado, es que ellos miran la vulnerabilidad o detectan la vulnerabilidad en ellas. ¿Qué significa esto? Mira, se me pasó decirte, doctora, regresando un poquito, que es que quiero agradecer a mi colegio Insigne que me regaló me otorgó un doctorado honoris causa, que se me olvidó ponerte en la reseña, pero sí, tengo un doctorado Sí, honoris causa. claro. Sí, doctora Gracias al honoris colegio causa. Insigne. Exacto, Así les es. quiero agradecer y que no pase invisible en gratitud a la institución que hermosamente me lo otorgó, en el reconocimiento a esta, ¿no? A esta Felicidades por este trayectoria. doctorado honoris causa. Muchas gracias, doctora Toica. Y hablando, de la vulnerabilidad, ¿a qué me refiero? Imagínate una mujer que se dedica al cuidado de sus hijos, que no tiene trabajo o tiene un trabajo donde gana poco, donde es una mujer que tiene baja autoestima, porque tiene toda una historia de vida. Todos venimos con nuestras historias de vida, todos tenemos nuestros fantasmas, todos. La diferencia es que hacemos con ellos. Todos tenemos nuestras heridas de infancia, algunas ya resueltas, otras sin resolver, otras ignorando que existen, pero están. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres que vienen
con baja autoestima, que se sienten feas, que se sienten tontas, que sienten que nadie las va a querer bien, que nadie se va a casar con ellas, que nadie las va a ver con 1, 2, 3 hijitos, que ganan poco, que no tienen gran escolaridad, que las han hecho sentir siempre feas, que las han hecho sentir usadas, a lo mejor ven una relación donde acaban de romper y el corazón está deshecho, y entonces es una posición de vulnerabilidad, porque ¿qué pasa? Llega alguien, llega un hombre que le dice, mi vida, tú estás preciosa, guapa, chula, te mando el mensaje de buenos días, mi amor, buen provecho, mi amor, buenas tardes, mi amor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No, hombre, yo te invito a comer unos tacos. ¿Qué necesitan los niños? No, hombre, yo les compro los zapatitos, ¿no? Hay una cartulina, no, hombre, yo te llevo 2. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy metiendo y ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que entonces tú me necesites. Pero como tú me necesitas, me vas a necesitar bajo mis condiciones. Lo que yo te quiera dar, como yo te lo quiera dar, y bajo mis condiciones, ¿qué? Ya no quiero que hables con esta persona, porque yo te estoy resolviendo, yo te acepté, no cualquiera te hubiera aceptado con 3 hijos, ¿eh? Ubícate, chava, porque se los dicen, ubícate, y así. A mí me parece tan ofensivo que alguien le haga esto a otra persona, ubícate, nadie te hubiera aceptado con 3 hijos, y yo lo hice, tú a mí no eres nadie, pero llegan vendiéndose desde su necesidad de ella, desde la vulnerabilidad de ella, desde esta poca autoestima que ella tiene. Entonces, ¿qué hace? Él le incrementa la autoestima. Estás bien guapa, estás bien bonita, eres bien inteligente. Entonces, ¿qué hace? Lo sube, lo sube, lo sube. Y ya que la tiene arriba, la deja. Y entonces, ¿qué hace? Porque eso genera un montón de ansiedad. Por eso las mujeres no tan fácilmente terminan las relaciones. Porque esa ansiedad que le genera este hombre es el mismo que le baja la ansiedad. No, mi amor, si yo te amo, pero pues no me provocas. Por ahí dice hasta un meme, ¿no? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, no? O si sabes cómo soy, ¿para qué me provocas? Entonces ellos son igual. Entonces, sí, yo te quiero, te amo, te necesito, pero bajo esta condición. Entonces, te ensalzo y luego te dejo caer. Y cuando te dejo caer, yo mismo te vuelvo a subir. No, mi amor, pero si estás bien guapa, pues ubícate. Digo, no hay que decir todas las groserías que se pueden escuchar en estos casos, ¿no? Por respeto a la audiencia. Pero es una realidad. Entonces, buscan a mujeres con mucha vulnerabilidad, quien se acaba de quedar sin trabajo, quien acaba de morir la mamá o el papá o el hijo o algún familiar. ¿Qué pasa? Tu corazón está roto. ¿Y por qué somos vulnerables? Porque cuando nuestro corazoncito está roto, llega alguien que nos abraza y junta todos esos pedacitos y nos hace sentir que no estamos ni tan locas, ni tan rotas, ni tan solas. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y entonces, como me acogiste cuando más te necesité, me escuchaste cuando más te necesité, estuviste cuando más te necesité, ¿qué pasa? Yo creo una dependencia y cuando tú me sueltas, yo me caigo. Y cuando tú me sueltas, yo me desmorono. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre golpea, engaña, traiciona, infecta, porque le transmite enfermedades de transmisión sexual, la humilla, la sobaja, y esa mujer no lo puede dejar. Y no es que no quiera, psicológicamente no puede. Por eso hay tantas chicas que insisten, insisten, insisten en regresar en ese tipo de relaciones y acaban matándolas. Claro, no a todas, afortunadamente, pero a muchas de ellas así sucede. Y no digo que sea en todos los casos, pero en muchos de los casos tristemente así sucede. Y yo creo que todas hemos conocido a alguna amiga que ha llegado con un ojo así cerrado, quizás hasta con fracturas. Hemos conocido a chicas que han quemado. ¿Y por qué? Porque los dejaron, porque se atrevieron a dejarlos. ¿Cómo crees que me vas a dejar? Pero jamás. Y que después de eso ellas regresan. Me tocó no hace mucho un asunto donde a una chica la golpea, es la tercera vez que la internan, bueno, que la internan por golpes, y cuando vamos nosotros a hablar con ella y decirle, bueno, pues aquí estábamos, vamos a iniciar una carpeta, no quiso iniciar la carpeta en contra del señor, ¿y qué creen? Quien firmó los papeles de alta fue el tipo que la golpeó y se fue con él. Y no le estoy culpando, estoy diciendo que hay toda una estructura mental donde él supo cómo llegar a ella su vulnerabilidad, cómo abrazar su vulnerabilidad y cómo él crearse esta idea de yo soy necesario para ti, tú me necesitas, sin mí no puedes. Y lamentablemente las chicas lo aceptan y acogen esta idea. Y es muy difícil que puedan romper este esquema y poder romper el ciclo de la violencia y poder llegar a otro nivel donde no necesitan vivir con violencia, necesitan encontrarse ellas mismas, reestructurarse, reinventarse, darse cuenta de lo valiosas que son, identificar sus recursos internos y externos y explotarlos. Y entonces esto te va a dar colmillo, te va a dar visión para que en cuanto llegue otra persona con esas características, nombre la primera,
otro no, gracias. Porque ya identifiqué que eso no es sano para mí. Y no es sano para mis hijos, no es sano para mi familia, no es sano para mi futuro. Sí, así es en este continuo se da, ¿no? Y se da y una y otra vez en este bucle, en esta espiral. Y esto sucede, eh, algo que también quisiera yo que lo comentaras tú, Belkis, a mujeres en todos los estratos sociales, de todas las Así, condiciones sociales, de todos los es niveles de escolaridad, de todos los del espectro en diferentes ámbitos que realicen trabajo remunerado en diferentes ámbitos. se tiene el tabú que esto le pasa solo a las mujeres. Lo voy a decir con mucho, mucho, mucho respeto, pero se tiene el tabú que esto solamente le pasa a las mujeres muy jóvenes, económicamente, pues con muchas carencias económicas y mujeres con poca escolaridad, que no han ido a la escuela a alcanzar grandes títulos, que son chicas que no leen, que son todas las mujeres que golpean son feitas, y no es así. Y de verdad lo digo con mucho respeto. Lo digo desde la intención de alcanzar a la audiencia. Es la violencia no respeta edades, género, sexo, estratus económico, estratus académico, apariencia física. Hay mujeres guapísimas, inteligentes, adineradas, que les ha ido bastante mal. Desde la violencia eh, en casa, o sea, desde la violencia física, económica, sexual, en los derechos reproductivos, patrimonial, hasta la violencia feminicida. Yo he atendido casos, varios casos de chicas que son o fueron muy adineradas, jefas en empresas, jefas en instituciones con cargos importantes, muy importantes, y han muerto a manos de sus parejas. Hará como, no me creas, que hará como unos 3, 4 años, no recuerdo, sonó mucho un caso en internet de una compañera, no recuerdo si ella era Ministerio Público, me parece, y su esposo era policía de investigación. Y era una mujer muy destacada como Ministerio Público, ¿eh? Afuera de la fiscalía comienzan a discutir y él le dispara a ella y ella cae muerta, enfrente de la fiscalía, de la agencia ministerial. Y ella era una ministerio público. Y eso está en las redes, ¿eh? No es algo que yo me la saqué de la manga, ni estoy ventilando información confidencial, ¿no? Eso está en las redes. Y en las redes se pueden ver mujeres muy guapas, muy inteligentes. El caso Polet, por ejemplo, una Sí, niña, la niña. en el Estado de México. Esa familia, por favor, dime que era económicamente sencilla. Para nada, Sí, una no. familia con una economía impresionante. Y la niña murió y de una forma bien extraña, ¿no? Y pues sí, pero es que era una niña. La violencia no respeta ni edad. Era una nena además con una discapacidad. Sí. ¿Y cómo murió? No murió bonito, ¿no? Digo, nadie muere Oye, pues bonito, pero en el caso de esta compañera tuya de la fiscalía, em, ella había denunciado, tenía este antecedente de las denuncias, hablaba con las compañeras, con compañeros de esta situación. desconozco si había denunciado. Eso sí te lo puedo investigar. Lo desconozco. Pero lo cierto es que sus amistades sí lo sabían y lo habían visto. Porque las amistades no son tontas. Nos damos cuenta cuando una amiga comienza a alejarse, cuando comienza a cambiar su forma de vestir, que se vuelve recatada, que se vuelve diferente, que se apaga, una luz preciosa que se va apagando, que sonríe menos, que sale menos, que contesta menos un WhatsApp. Entonces nos vamos dando cuenta, vamos viendo que cuando llega, pues se nota todo el tiempo pensativa, se observa triste. Todas estas señales nos están diciendo algo. Entonces, muchas de ellas sí lo platican. Ay, amiga, te quiero contar. Fíjate que ayer Armando, Pedro, José, ¿no? Felipe se enojó, me dijo, me gritó, me escondió mi celular y entonces me escondió las llaves de la camioneta y no pude salir a trabajar y vengo llegando bien tarde porque no me quiso dar las llaves. Porque eso es bien común, ¿eh? Ellos les quitan las llaves de los vehículos y ellas tienen que ver cómo ¿por qué? Pues porque quieren evitar que se vayan. Entonces, casi les esconden el celular, el monedero, les quitan las tarjetas de crédito. Yo he visto gente muy adinerada, muy adinerada.
y yo creo que con ellos hay más riesgo, porque hay posibilidad de pagarle a alguien para que las mate, para que las siga, para ponerle rastreadores en los vehículos, en los celulares, ponerle cámaras en toda la propiedad. Hay personas que tienen hasta 26 cámaras en una propiedad. Y hay cámaras internas. Decir, bueno, es que los ladrones, no. Curiosamente con esos, pues los ocupan para después afectarlas a ellas en audiencias, ¿no? Aquí se ve donde ella, donde hizo, donde subió, donde bajó. Y la verdad es que gente con una baja economía o con una baja escolaridad no alcanzaría a tener ese tipo de cosas, ¿no? Donde los dos caminos que ocupa la señora tienen rastreador, GPS, ¿no? Donde siempre las tienen ubicadas. Entonces, la violencia no respeta, Toica, no respeta, puede morir una mujer muy pobre como una mujer muy rica, puede morir una joven muy feita al criterio de los demás y una mujer guapísima. Uh-huh. Y efectivamente, esto es Así es. de violencia, ¿no? Habla de violencia. Belkis, pues estamos en los últimos minutos de este programa, agradeciendo a tu expertise y esta disposición, y además disponibilidad para que nos compartas de tu conocimiento, de tu experiencia. ¿Qué nos dirías, como tú lo quieras hacer, no es, yo no te pido un mensaje para la audiencia, para el auditorio, te pido lo que tú consideres más relevante de esta charla. Hay mucho que decir todavía, ¿no? Hay mucho que ir nombrando, señalando, pero ¿qué nos dirías? Haznos un regalo. Que la vida es hermosa y solo es una, y es corta. Hoy estamos, mañana podríamos no estar. Así que selecciona dónde estás, el lugar donde te colocas, el lugar que te dé paz, que te dé seguridad, que te ayude a ser cada día tu mejor versión. Y ese lugar puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser un trabajo, puede ser una amistad, puede ser un lugar donde dices, aquí no estoy creciendo, no me siento bien, no lo permitas. Vida solo hay una, entonces vamos a estar donde seamos felices y demos lo mejor de nosotros. Dejemos huellas indelebles pero bonitas, de esas huellas que vale la pena decir, me marcó, pero me marcó precioso. Gracias, Belkis. Tengo 2 minutos más, 3, si no es que 4. Te quiero preguntar algo que yo considero muy importante, y seguramente va a resultar, además de tan importante que no lo compartas, muy interesante. ¿Cómo te formaste? ¿Cómo llegaste? No me refiero a los estudios, ya me un poquito de tu semblanza, que estudiaste acá y allá con honores, con honores. ¿Cómo llegaste? ¿Qué te llevó a desarrollar esta actividad y a lograr esta expertise? El amor por el otro, el amor a la otredad, el deseo de poder escuchar a alguien que dice, es que me estaría volviendo loca, o sea, ¿cómo puedo amar a quien me golpea? Porque yo tengo muchos años de trabajar con violencia familiar. Y yo creo que he atendido a alrededor de unas 3,000 parejas, más o menos, durante mi trayecto de vida institucionalmente y de manera privada. ¿Qué me lleva a hacer esto? Yo te decía en un principio que soy un ser humano abrazando el corazón de otro ser humano que no le está pasando bien y que quizá ese momento en el que yo le estoy atendiendo, quizá esté pasando por el peor momento de su vida. Cuando le acabamos de informar que encontramos a su hija que hacía un mes que estaba buscando y lamentablemente la encontramos muerta. Entonces, ¿qué me lleva a hacer este trabajo? El poder abrazar con lo que digo, con lo que siento, con lo que hago, el corazón de otra persona, poderla ayudar a que se reestructure, a que pueda aprender a vivir diferente, a que pueda darse otra oportunidad de vida. Yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer a aquellos que ya no están es que nosotras vivamos al máximo. Que ayudemos, al menos en mi caso, es ayudar a la otra persona que, aunque nunca se acuerde de mi nombre, que diga, ay, me atendió una mujer, quién era, ni es más, mi psicóloga, tengo un nombre bien raro, ¿no? Pero lo que me dijo me marcó. Y eso me ha pasado cuando atiendo algún caso y después, meses después, me toca atenderlos en audiencia. Dice, usted fue la persona que me atendió. ¿Cómo me sirvió lo que me dijo ese día que pasé a reconocer a mi hija muerta? Entonces, esa parte es lo que a mí me motiva. Es decir, yo quiero hacer un cambio, quiero dejar una huella bonita.
¿En quién? En quien me permita dejar una huella bonita. Y puede ser desde la chica que nos apoya con el aseo en la oficina, desde el trato que le doy, desde lo que platicamos, hasta la persona más encumbrada con quien tenga el honor de poder trabajar y compartir un poquito o un mucho de experiencia. Y yo digo una vez, un abrazo al alma, un abrazo de esos que juntan todos los pedacitos y nos hacen sentir que no estamos ni tan rotas, ni tan locas, ni tan solas, pero bonito, sin que nos aprovechemos de eso y sin que manipulemos. Muchas gracias por el regalo que nos obsequias, pero también te, te, te puedo asegurar que nos dejas una huella muy bonita. A quienes en este programa, en Solo el Encuentro Feminista, te estamos escuchando. Recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana y que también nos pueden mirar y escuchar en YouTube, en la página de Solo Encuentro Feminista. Pues te hago extensiva la siguiente invitación. Esperamos Gracias. que nos obsequies y que nos permitas ampliar esta huella que nos dejas y que nos obsequies en un siguiente momento. Hay mucho que hablar al respecto y mucho que aprender, mucho que reflexionar, mucho que pensar. Así que nos despedimos contigo con esta propuesta de tenerte pronto por acá. Muchas gracias por el honor de la invitación. Saludos a la audiencia y gracias a tu equipo. Muchas gracias, doctora Toika. Despedimos con mucho gusto y con todo nuestro reconocimiento y admiración a la doctora Belkis Monsalvo. En la voz se despide Toika, despedimos también a nuestro equipo técnico, a Carla Redondo, directora técnica del programa, y a París Paredes, director de producción. Hasta pronto.